pasamos a invitar a nuestra invitada del otro lado, que lo tenemos por vía Skype, y bueno, comentamos, ella es una analista política nacional e internacional, el Magisterio de Relaciones Internacionales de Europa, y bueno, es abogado, politóloga, socióloga por la Universidad de UBA, y bueno, tiene un posgrado también en la Universidad de Bolonia. También hace notas de periodismo, hace colaboraciones con algunos medios, también está en la parte de radio, de locución, conductora, y bueno, también hace un poquito de danza, hace un poquito de todo, así que la tenemos del otro lado ahí a Gretel Ledo. ¿Cómo te encontrás, Gretel? Muy bien, bueno, gracias Jorge por la invitación. En tiempos donde quizás la realidad nos condiciona, estamos tratando de sacarle jugo bueno, a las herramientas que nos dio esta, entre comillas, nueva normalidad, ¿no? Sí, sí, y bueno, yo estaba comentando también que, bueno, empezaron el colegio los niños y bueno, todos con tapabocas, ¿no? Una Sí. nueva normalidad Mm. fuera de la libertad, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, lo que estás mencionando, Jorge, es clave porque si uno se pone a pensar, acá se está comprometiendo directamente a las generaciones, bueno, ya te diría las generaciones no tanto venideras, sino las presentes, ¿no? ¿Qué tipo de valores le estamos inculcando a los niños, a los jóvenes, que ya de por sí estamos hablando de una franja etaria que está tratando de formarse como puede, porque de por sí el famoso artículo 16 de la Constitución Nacional que habla del derecho de la igualdad, bueno, hoy brilla por su ausencia, ¿no? Tanto se jacta, tanto todos los sectores políticos en general, ¿no? De hablar de la importancia de enfatizar en los derechos individuales en un país democrático, porque estamos hablando de una democracia, y ahí sí quiero hacer un paréntesis, una democracia ficticia, una democracia engañada, donde nos tienen engañados como sociedad completa, y lo peor de todo es que se ha montado una mentira, se ha creado un universo de valores, de relatos, de estatutos y, digamos, estadísticas también, que de alguna manera se repiten y cuando se repite existe un fenómeno frente al hábito, a la repetición constante, que está ligado a la costumbre. Entonces esa costumbre después lo que genera es una norma positiva. O sea, todo aquello que es rutinario, que comienza a repetirse a lo largo del tiempo de manera mecánica, en este caso pueden ser discursos presidenciales, pueden ser una forma y una cosmovisión de cómo atacar una supuesta emergencia a nivel mundial, bueno, herramientas para poder paliar crisis económicas y demás, cuando se repite un discurso que está totalmente alejado de la realidad, lo peor de todo es que comienza a hacerse propio. Y la ciudadanía hoy hizo propio ese discurso. Gran parte de la ciudadanía, diría. No solamente en Argentina, en general, podemos ver cómo se ha perpetrado esta lógica totalitaria que ha avasallado no solamente gobiernos completos, modus operandi, incluso de medios de comunicación convencionales. Entonces se repite sobre las dificultades de aquella persona que de alguna manera no quede ajustada dentro de la lógica de lo que espera el hegemón, ¿no? El poder hegemónico. Entonces aquella persona que no se rotula dentro de ese parámetro está mal vista, ¿no? Y no solamente empieza la condena gubernamental, sino la condena social, y esa condena social también recae hoy sobre los padres, aquellos padres que dicen mi niño no va con barbijo, mi niño no quiere ir con tapabocas, ¿no? ¿Cuáles son los efectos nocivos directos que produce no solamente en el sistema respiratorio, sino, bueno, en reacciones vitales de criaturas que sabe perfectamente que lo que es la dosis de oxígeno, bueno, mecanismos básicos que tienen que ver con el desarrollo individual están totalmente amputados, ¿no? Estamos hablando de una amputación y ya ni siquiera psicológica, que eso es la peor, porque ya no es amputado directamente, hay una mortandad psicológica que subyace en la ciudadanía, sino que es una amputación física, ¿no? Una criatura que no puede respirar, ¿no? Por más que podamos comprar el tapabocas con todos los mecanismos, que no sea de doble filtro, sino que sea simple, véndanlo como lo quieran vender, están literalmente inficcionando a un sector etario que hoy por hoy no está creciendo con la igualdad de oportunidades de generaciones, bueno, como la tuya, como la nuestra, como la mía.
tantas generaciones que nos hemos desarrollado en otro campo. Entonces, existe la noción de sumisión, ¿no? La noción de sumisión que trae aparejado una especie de premios y castigos. Entonces, aquella persona que no resulta sumisa, aquella persona que no obedece en consecuencia el mandato gubernamental, en este caso también de los padres, porque, a ver, los padres en cierta medida, frente a este timor mortis, como tanto decía Hobbes en el Leviatán, un timor mortis que ya no solamente fue creado y, digamos, y empaquetado desde los estamentos gubernamentales, sino que fue ingerido como tal, digamos, de alguna manera, digamos, tomado como tal de parte de la ciudadanía, de parte de la sociedad civil, y ahí baja automáticamente a las familias. Entonces, el orden es, los gobiernos compran a paquete cerrado aquellos paradigmas, aquellas normativas internacionales, y después vamos a ir adentrándonos un poquito más, porque la lógica justamente del programa de hoy está vinculada al tipo de política, qué tipo de política y dónde quedó la política en todo esto relegado, porque si existe política, hoy podemos hablar de política, esa es la pregunta de fondo que tenemos que hacer. ¿Existe la política? ¿Existe independencia? ¿Existen gobiernos soberanos? Aparte Entonces cuando... sí, Sí, yo Jorge. te quería preguntar, aparte, bueno, eh, para, para dar algún dato más de Gretel, en el 2019 se candidateó como senadora con La Baña por, para senadora y bueno, ahora lo volvéis a hacer con Fernández Moreno en estas elecciones para diputada nacional en Cava, ¿no? Sí, sí, con Guillermo Moreno, diputada nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en lo que es la agrupación CEJUS, Cristianos en el Justicialismo, dentro del partido Principios y Valores, entendiendo, y un poco ahí se retomamos al inicio de esta conversación, la importancia de volver a detentar el poder, pero el poder entendido desde una dimensión simbólica, ¿no? Desde una construcción. El poder no solamente se ejerce, sino que también se construye. Y creo que hoy la ciudadanía, las familias han perdido ese poder, el ejercicio del poder soberano. Ahora, Bueno, ¿cómo se ejercita ese poder soberano y cómo se demanda? Digamos, se traduce en realidad en las urnas en un voto de censura. Porque bueno, cuando estamos hablando que hay que ir a las elecciones, ¿yo qué hago como ciudadano? Emito no mi voto de confianza, sino mi voto de censura hacia una gestión que, lejos de estar generando mi realización individual, porque es lo que espera en definitiva todo habitante, todo ciudadano, toda familia, ¿no?, que habita el suelo argentino, se ha tornado justamente en una especie de jaula de hierro, ¿no? Una jaula de hierro cercenada en un sistema burocrático que ya ni siquiera es burocrático legal, donde ha perdido el componente de legitimidad que tiene que ver con la creencia de validez que emite, digamos, y que ofrece la ciudadanía hacia el sector político. Se pierde esa creencia de validez. Gran parte de la ciudadanía hoy perdió la confianza hacia la clase política dirigente, y no me refiero el oficialismo, sino también la oposición. Entonces, esta crisis de confianza hacia la política nos hace llamar a la reflexión en un tono un poco de indagar dónde quedó parado el pueblo, dónde está el pueblo argentino, dónde está la nación argentina, dónde está la identidad nacional, dónde está un pueblo que reacciona, un pueblo que realmente se llama a sí mismo soberano, detentando ese capital simbólico que se da también a partir de la construcción de palabras, bueno, a lo de partir de la construcción soberano, de relatos, sí. ¿no?, de discursos. Bueno, lo de soberano te lo voy a tener para después porque más que soberano todos los ministerios atentan contra la patria. Y después te voy a decir. Sí, Gretel, vivimos en una dictadura sanitaria que pone en sí. fecha de vencimiento, fines del 2022. Así, esta pandemia puede ser que no sea tan pandemia, como puede ser de que, bueno, de que se acabe antes, ¿no? Uh-huh. ¿Sirven elecciones para esta dictadura sanitaria? Sí, no solamente sirve, sino que naturaliza la concentración de poder. O sea, la peste es uno de los dispositivos claves que enumera Michel Foucault para garantizar un avance totalitario del sector político.
el gobernante de turno, que se torna en una especie de tirano, mandatario, aglutina y concentra cualquier tipo de decisión en una esfera de un nicho de concentración de poder que en definitiva pasa por pocas manos, ¿no? Porque hablamos de un hiperpresidencialismo o un poder ejecutivo concentrado, en general, es el modelo que se ha adoptado en todo Hispanoamérica, y realmente vemos cómo poco a poco queda en un segundo o tercer plano y prácticamente borrado un parlamento que hoy por hoy sí termina siendo funcional a esta mecánica de ejercicio de concentración de poder, en tanto no se presenta como un dispositivo no solamente de contralor, sino contestatario. Vale decir, hoy los legisladores, diputados, senadores, lejos de estar siendo de alguna manera los portavoces del derecho de los ciudadanos para ejercer cada uno de las garantías, y las normas constitucionales que establece nuestra Carta Magna, están enarbolando una serie de proyectos y disposiciones que no solamente avalan el ejercicio totalitario y concentrado del Poder Ejecutivo de turno, sino que a partir de las legislaciones que emanan, vemos una fusión de poder, ¿no? Hay una fusión donde el poder literalmente termina subsumido en una única esfera. Y ahí sí estamos hablando de la imposición de una agenda globalista, ¿no? Una Sí. imposición de una agenda que viene totalmente importada, comprada, impuesta, y pareciera que ya no hablamos de que se percate o no la ciudadanía, sino que ni siquiera se percata el poder legislativo, ¿sí? El Parlamento brilla por su ausencia. Por eso hablamos de una fusión, una especie de teoría catch-all, digamos, así como hablan del famoso catch-all parties, digamos, los famosos partidos atrápalo todo. Bueno, hoy hay un ejercicio de poder que atrapa todo, y ese ejercicio justamente esta tiranía financiera, que de alguna manera está atravesando todos los estamentos, ¿no? Gubernamentales, corporativos, medios de comunicación, y ahí entran en ese mismo análisis las farmacéuticas. Entra este ejercicio y este plan totalmente instrumentado, organizado, meticulosamente planificado, que tiene que ver con la peste, ¿no? La peste es un mecanismo disciplinador, ¿sí? Es un Bueno, mecanismo donde se puede ejercer por excelencia cualquier tipo de medida, porque por encima de cualquier libertad individual, derecho de comerciar, de estudiar, de profesar incluso una fe, derecho de libertad en cuanto a la circulación de libre pensamiento, de ideas, de entrar y salir de un país, existe otro derecho, te va a decir este mecanismo disciplinador, y está vinculado a la salud pública. eh, Entonces, cuando se coloca en primer lugar a la salud pública, el resto de los derechos pasan a un sentido meramente descriptivo. sí, terciario, secundario. Sí. Gretel, has estudiado varias carreras, pueden ser, hay grandes pensadores que al cabo de muchos años, tus mismas carreras, como Alvin Toffler, se lo llegó a dominar como un futurólogo. Y bueno, eso te da una perspectiva más, una visual mucho más abierta de distintos tipos de ángulos de la sociedad, ¿no? Eh, es esa carrera como la política. Habrás estudiado a Maquiavelo, ¿no? Sí, Niccolo Maquiavelo. ¿Y cómo te lo presenta la universidad a Maquiavelo? Bueno, la verdad que Maquiavelo se presenta como uno de los libros o autores de cabecera para poder comprender la lógica de funcionamiento del poder, ¿no? Para poder instrumentalizar acciones que tiene que llevar a cabo el príncipe de turno, y para poder convertir, si se quiere, el ejercicio del poder en un fin en sí mismo, ¿no? Y poder llegar a la consecución de determinados objetivos que de alguna manera van a sobrevolar el campo de las motivaciones no solamente personales, sino indagar respecto a la ética, ¿no? Indagar respecto a el porqué, la esencia o la moral, si se quiere, a la hora de que el príncipe haya tomado determinado tipo de norte para una acción de gobierno, ¿no? Fíjense que hay una de las frases de Maquiavelo que dice: uno que se convierte en príncipe mediante el favor del pueblo debe conservarlo como aliado.
lo cual le es difícil porque el pueblo solo le pide no ser oprimido. Al príncipe le es necesario tener al pueblo de su parte porque si no, no tendrá remedio en las adversidades. Fíjense cómo constantemente Maquiavelo hace mención de la conveniencia, ¿no? La conveniencia de tener como un aliado al príncipe, dice que es mejor tener como aliado al pueblo, digamos, sería peor tener como enemigo al pueblo mismo que digamos, a cualquier tipo de, digamos, de enemigo fuera del territorio nacional, ¿me explico? O sea, que es más Sí, peligroso tener como propio enemigo al pueblo. Con esto me estoy queriendo decir que para poder conservarlo como aliado, bueno, hay que tomar la serie de medidas necesarias como para llegar a ese objetivo, ¿no? Entonces siempre pasa todo desde el punto de vista de el instrumento. Es una acción racional con arreglo a fines, no con arreglo a valores. Y ahí es un poco ya Max Weber, ¿no? Max Weber justamente va a plantear que hay diferentes tipos de acciones que motivan y dan cuenta de una acción racional de parte del sujeto, el sujeto político, el sujeto social. Hay tipos ideales, son las famosas tipologías sociales, y habla justamente de la importancia de la acción racional con arreglo a fines. Y él va a decir que el ingreso a la modernidad se va a caracterizar por la presencia de una racionalización creciente. Y ahí nace el famoso funcionariado, ¿no? Y ahora eso lo quiere hacer un poco un parámetro respecto a lo que sucede hoy. Ese funcionariado, digamos, que es este nuevo fenómeno que se instruye, digamos, como una especie de dominación social, legal, estable, que es la famosa burocracia. Hoy ya no hablamos de una burocracia con un sentido de un criterio técnico de eficiencia, ¿no? No hablamos de una burocracia típica del establishment, ¿no? Gubernamental, sino que hablamos de otro tipo de burocracia, que es la burocracia financiera, ¿no? Son los tecnócratas, ¿no? Que están basados en normas y criterios que lejos de estar regulando y funcionando de acuerdo a la cosmovisión y a la necesidad puntual del país, vale decir, políticas de Estado soberanas, se toma como práctica, como un modus operandi, el ejercicio de un poder extraterritorial. Y ese poder extraterritorial está ligado justamente a una agenda que ha comprendido que han perimido los Estados-nación, porque la política como sí, en sí, la política en sí ha fracasado. En ese fracaso de la política se encuentra una responsabilidad directa a los Estados-nación, pero para darle la muerte y la defunción a la democracia, porque ya la democracia directamente es ficticia, porque vuelvo a decir, uno vota en las urnas una serie, digamos, de propagandas, de proselitismo barato, que cuando llega el momento y se llega a una banca, ese parlamentario, lejos de estar siendo leal a aquello por el cual el pueblo lo votó, termina, bueno, adoptando, digamos, y legiferando una serie de normas que atentan contra la soberanía y contra el interés nacional. Y me refiero a una serie de normas que, bueno, vemos perfectamente. La emergencia sanitaria es una de ellas, ¿no? La sí, emergencia económica y tantas emergencias que de alguna manera se han colocado literalmente a espaldas del pueblo. Entonces, por eso ahí sí hablamos que esta burocracia que, así como Weber nombraba este cuerpo técnico, especializado, estable, legal, el famoso establishment, hoy por hoy no existe, sino que existe una burocracia de tipo financiera, tecnócrata, que supone otro tipo de poder que ya no encuentra una limitación territorial, sino que es extraterritorial, ¿no? Entonces, se puede hablar de tanto parlamentarios como poder ejecutivo como una especie de peón de una cosmovisión totalmente foránea, ¿no? Entonces, bueno, entre traidores a la patria y, digamos, y totalitarismo prácticamente no hay mucha diferencia o no hay mucha distancia, ¿no? Que es el gran problema que hoy está sucediendo en nuestro país, ¿no? Entonces, ahí sí habla Max Weber de la noción de jaula de hierro, ¿no? Que es este famoso andamiaje, digamos, confluenciado a partir de normas, la instrumentación positiva, de reglas, de aparatos, los famosos aparatos ideológicos, que también hay aparatos ideológicos, por supuesto, de dominación, ya en términos de Althusser, que nos sí, habla de los aparatos ideológicos de dominación, y uno de ellos y una de las aristas, por supuesto, son los medios de comunicación, que en este caso sí terminan siendo funcionales al gobierno de turno por una cuestión de pauta económica, ¿sí? Y ya ni siquiera de pauta económica que emana del gobierno de turno, porque estamos hablando de otra escalada que está ligada a organismos internacionales, fundaciones y ONGs. Es el famoso poder en la sombra, el famoso, bueno, pareciera un poder invisible, invisibilizado, que hoy por hoy está poco a poco,
cobrando una mayor dimensión. Aún así, es una alícuota muy pequeña, la gran cantidad, digamos, de ciudadanos que, digamos, de pueblos, que se ha percatado de esta situación de subyugación, ¿no? Sí. Entonces, ahí es cuando hablamos de una política que se torna en una especie de maquinaria nociva de poder que acaparó absolutamente toda la escena, ¿no? Pactos oscuros, poder simbólico, instrumentalización que de alguna manera utiliza la retórica del temor, la construcción del relato, a partir del cual se crean mecanismos de dominación donde todo gira en torno a la peste. ¿Se acuerdan del famoso panoptismo de Bentham, Jeremy Bentham? Bueno, esa famosa torre de vigilancia que se coloca en el centro, sí, como un mecanismo de contralor, donde alrededor se gesta todo un sistema carcelario. Bueno, sí, hoy estamos en ese sistema benthamiano, digamos, de Jeremy Bentham, ¿no? Existe un modelo de panoptismo de concentración, donde todos nos vigilan, ¿no? Todos parece el gran hermano. Bueno, estamos atravesados y vigilados, pero lo peor de todo, y ahí es donde... Sí, operan, es que estamos vigilados, claro, y operan los servicios de inteligencia. Exactamente, pero lo peor de todo, porque esto ya es lo peor, no es que acá nos vigila el poder gubernamental, el establishment, acá hay algo peor, acá hay, digamos, lo de fondo. Lo de fondo en todo esto es quién vigila al que está vigilando. ¿Quién controla a los que nos están controlando? ¿Me explico? Sí. Y ahí sí entran en juego todo el andamiaje de organismos internacionales, el poder financiero, bueno, estas famosas castas que están conformadas por, castas, digamos, con un nivel, digamos, de poder y de incidencia que escapan a las dimensiones territoriales, ¿no? A las jurisdicciones, tal y cual la hemos estudiado, los que hemos cursado la carrera, que somos abogados, también en términos políticos, esto atraviesa todos los sectores, ¿no? Entonces, hay que indagar un poco de fondo, ¿no? Indagar un poco de fondo y ya esto escapa a la dimensión gubernamental. Acá ya no hablamos de una responsabilidad directa del gobierno, posición, de los políticos en general, sino de pactos que trascienden la dimensión convencional. Digo, para la ciencia política esto se torna en un desafío, quiero convenir en algo, porque uno estudia autores clásicos, estudia Weber, estudia Maquiavelo, estudia tantos autores clásicos que este fenómeno, de alguna manera también, les comento, lo anticipó Joseph Schumpeter, seguramente han leído, un economista austro-estadounidense, fue ministro de Finanzas de Austria, profesor en la Universidad de Harvard. Estamos hablando de este hombre, nació en 1883, ¿no? En la República Checa, en ese momento, parte del Imperio Austrohúngaro, y es muy conocido esa relación que él hace entre la política y la economía, ¿no? Entendía justamente al político y al fenómeno electoral como una especie de mercancía apetecible, ¿no? Hace un parámetro de comparación entre cómo el político se ofrece, termina siendo una mercancía. Hay una mercancía, se coloca a la venta para que alguien lo compre, ¿no? Sí. En ese regateo permanente también hay quienes bajan o suben la apuesta frente a un candidato, frente a un proceso electoral, pero hoy los que se han puesto a la venta ya no son los políticos, ya son naciones enteras, ya son gobiernos enteros, ya son administraciones completas, ¿no? El caso de Biden, el caso de Justin Trudeau, el caso de Sánchez en España, Merkel en Alemania, y así podemos seguir, bueno, por supuesto Argentina, así podemos seguir nombrando un sinnúmero de gobiernos, de presidencias que están literalmente ofertados al mejor postor. Y este ofrecimiento despiadado, cual mercancía apetecible, colocan en la situación de búsqueda para aquellos que de alguna manera terminan instrumentalizando esa agenda. Constantemente están buscando nuevas figuritas, ¿no? Nuevas figuritas que, así como lo encontraron a Emmanuel Macron y encontraron en su momento, Obama, ¿no? A Barack Obama. Sí. Entonces, así aparecen una serie de funcionalidades y de dispositivos totalmente alineados a una agenda que escapa los límites convencionales, ¿no? Y eso de alguna manera, Schumpeter, digamos, lo anticipó cuando habló del fenómeno de la destrucción creativa. Él dice que hay una especie de darwinismo social en el capitalismo en sí, que de alguna manera dice que el capitalismo va a destruir poco a poco con su propio desarrollo aquellas empresas que resultan ser poco competitivas y poco creativas. Y esto lo podemos extrapolar, esta destrucción creativa o darwinismo social, lo podemos extrapolar al presente. Aquellos mandatarios que no se sientan con el gran reseteo, que no se sientan con Davos, que no se sientan con la Agenda 2030,
que no se asientan con este modelo de capitalismo inclusivo quedan fuera del financiamiento internacional, quedan fuera de los organismos internacionales, ¿sí? Entonces, el alto costo que paga hoy un Estado para mantener la soberanía política y la independencia económica, y por supuesto las libertades individuales, hacen que se levante una especie de batahola y de guerra encarnizada, sigilosa, silenciosa, perspicaz, donde pocos son los que están dispuestos a librar este tipo de batalla, que es una batalla cultural, una batalla identitaria, una batalla por el interés nacional, y es un poco la batalla que quiso librar y terminó amputado en el camino Donald Trump, ¿sí? En los Estados Unidos. Sí. Entonces, Gretel, no pocos están dispuestos a pagar ese precio. Gretel, una pregunta. En tu incursión en la política, ¿se puede decir quién fue el que te apadrinó? A ver, apadrino, yo creo que en la vida, digamos, los senderos te van llevando al encuentro o a la intersección, ¿no? La intersección de fenómenos, de circunstancias, de personas que de alguna manera te fueron, no sé si promoviendo, pero yo, bueno, en primer lugar soy una persona muy ligada a, bueno, mi esencia es literalmente ligada al tema espiritual, ¿no? Soy una persona de mucha oración, no creo en las religiones, no creo en instituciones que de alguna manera separan al hombre de la relación directa con Dios, entonces mi vida empieza y termina y pasa por la oración, con lo cual de chica siempre tuve un llamado hacia la política y siempre coloqué esa carga o esa disposición de mi corazón para servir y para entregarme hacia mi prójimo, mi próximo. Yo realmente soy una persona que, y no por decir, realmente lo siento de corazón, amo el pueblo argentino, amo mi país, amo mi tierra, mi identidad nacional. Y digamos, lo que hice fue prepararme, formarme y pedirle a Dios que me guíe, digamos, pedirle a Dios una guía para que en el camino aparezcan las personas correctas, los lugares, los escenarios, porque en definitiva estamos viviendo obras de teatro permanentemente, nos ponemos trajecitos, ¿no? Como yo siempre digo, hay un trajecito, uno se pone un trajecito para, si tenés chicos para atender a las criaturas, otro trajecito para ser la buena esposa, un trajecito para ser un buen estudiante y un trajecito también para adquirir, digamos, ese tipo de habilidades y competencias que uno necesita para formarse y estar en escenarios de mayor responsabilidad que tienen que ver con la política. Sí. Y ahí en ese sentido, mi vida me llevó a los medios de comunicación, tengo que decirlo. Arranqué de muy chica todo lo que es análisis, ya a los 18 años yo ya estaba haciendo análisis político. Siempre me han formado en la universidad, la verdad que orgullosa en la universidad pública, en la UBA, y me acuerdo que estando en primer año de la carrera, estudiando La República de Platón, y bueno, la tarea era traer el diario y abrir en el diario a Platón, encontrar a Platón en el diario, en el día a día, me explico, Aristóteles Sí. en el diario. Gretel, Entonces, me han ejercitado en cómo, digamos, bajar las teorías digamos, a los hechos diarios. Entonces, ahí para responderte tu pregunta, los medios de comunicación siempre estuvieron en mi vida, digamos, enraizados en mi vida. Ya desde los 18 que arranqué con análisis y después, bueno, fue un camino ascendente de exposición a partir de medios de comunicación y bueno, y la vida y las circunstancias me fue llevando bueno, a estar candidateándome, porque antes de esta candidatura de hace 2 años atrás, a los 25 fui candidata a legisladora por la Ciudad de Buenos Aires, con 25 años de edad, primera mira. candidata mujer, así que por eso digo, fue todo a partir de los medios de comunicación. Siempre estuve vinculada a todo lo que es análisis y es una pasión, no solamente analizar, sino generar conciencia cívica a partir del lugar que a cada uno le toca. En mi caso fueron los medios desde muy corta edad. Bueno, pero bueno, ahí yo también veo que los hermanos Ledo están todos también en la política, en la abogacía. Sí. ¿Eso habrá sido una incursión sobre los padres o sobre los abuelos? ¿Habrán tenido alguna trayectoria? Sí, sí, totalmente. Bueno, si tengo que hablar un poco de mis raíces, mi abuelo, del lado de mi abuelo materno, mi abuelo siempre fue esa especie de político que quedó en el camino, porque, bueno, él era empleado del ferrocarril, llegó a tener cargos de jerarquía en el ferrocarril Belgrano, un Mm. ferroviario, digamos, siempre fue un defensor de todo lo que es el sector público. Bueno, se la pasaba, se encerraba con los compañeros y
dando grandes arengas sobre cómo cambiar el país, sobre, bueno, toma de conciencia sobre política, siempre estuvo vinculado a, bueno, a cuestiones que tienen que ver como cómo nos afecta la vida diaria el accionar político, ¿no? Siempre tuvo una carga por la política y él siempre supo que yo de chica tuve ese llamado, así que creo que fue una de las personas que más sintió orgullo cuando supo que yo me volqué a esto, ¿no? Por lo menos en el tiempo que pude disfrutarlo. De parte de mi familia paterna, bueno, todos peronistas, podría decir, bueno, seguían mucho la doctrina de Perón, Sí, de Evita, desde el punto de vista de los valores y del trabajo, ¿no? Siempre desde esta sí, cosmovisión, no del clientelismo, sino de dar la herramienta para poder desarrollarse, ¿no? Desde las famosas planes de vivienda, que bueno, en el caso de mi familia, mis abuelos han tenido viviendas por los planes que en ese momento se han desarrollado como una política de Estado, que fue un eje vertebral. Con lo cual, la verdad que tengo desde ambos, tanto paterno como materno, una vocación política desde la práctica, ¿no? sí, Y Gretel. después, bueno, mis padres, abogados, también, bueno, Ah, también son apasionados. En casa, digamos, estamos, no sé, gran parte del día cuando nos juntamos todos, el tema nuestro es el país, así que es el bueno, tema común. Mi hermano, que es el del medio, también es abogado, primer bailarín de Teatro Colón. Así que, bueno, el arte y la política y las leyes están totalmente ligadas, y mi hermana, que es la menor, politóloga también, así que una familia con llamado y vocación hacia la cosa pública, desde lo artístico, desde lo político, desde lo social. Lo más importante, creo, es tener una carga positiva por cómo hacer, impactar y modificar la realidad, entendiendo no el sistema como, digamos, ese gran aparato que nos puede llegar a influenciar de manera tal que nosotros no podemos modificar el sistema. bueno, Porque hay mucha Gretel. gente que descree hoy de la política, hay mucha Sí, gente que hoy ve a la política, la ve totalmente fisurada, no ve como el mecanismo electoral como una herramienta para modificar algo. El tema es quién se candidatea, cómo están compuestos esos partidos políticos. Yo sí creo, por supuesto, en la fuerza, digamos, del voto, de la instancia electoral, en el sistema de partidos. El tema es que la esencia radica en realidad en el corazón de la persona, ¿no? sí, ¿Qué Gretel. tipo de Bueno, garantía me puede dar un candidato que, digamos, se presenta de que no va a claudicar con aquella promesa de campaña, ¿no? sí, bueno, el tiempo se nos voló, hemos comenzado un poquito más tarde, pero bueno, te prometemos a ver si seguimos una segunda entrevista cuando se pueda dar. ¿Qué te parece? Sí, por supuesto, Jorge, la verdad que encantada y bueno, agradecida por la invitación. Este va a ser un año muy jugoso. El único mensaje que le quiero dejar a la ciudadanía, al pueblo, fíjense lo que dice en Oseas capítulo 4 versículo 6, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, ¿sí? Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque le olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. A ver, vamos esto a bajarlo a la práctica. El pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Cuando una persona Sí, no detenta todo, absolutamente todo el universo, digamos, de cuestiones que lo circunvalan, no puede tomar decisiones. Y eso es lo que le pasa hoy a la ciudadanía. Eso es lo que le pasa quizás a los padres que dócilmente llevan a los chicos con una situación donde acatan algo que no se indaga sobre los perjuicios directos. ¿Me explico? sí, sí. Entonces, Bueno, mensaje Gretel, final, informarse y tener un juicio crítico, distancia crítica sobre todo lo que circula. bueno, muchísimas gracias. Bueno, nos estaremos viendo próximamente, Gretel. Bueno, gracias, Jorge. Bueno, el tiempo fue muy corto, hemos comenzado un poquito más tarde y bueno, nos pudimos conectar con Gretel Ledo. Del otro lado lo tengo la operación técnica chino, no chino, sino un chino de apodo chino. Así que bueno, nos vemos y nos estaremos viendo la semana que viene. Conspiraciones. Hasta luego.